también los escritos poéticos, también los históricos y también el Brit Hadashah. Y que en este día vamos a iniciar un estudio de otra manera distinta y vamos a ver en estas semanas acerca de la Torah y Yeshua. Vamos a ir a la porción que tenemos en esta semana, que es muy interesante. La porción se llama Shemini y se encuentra en el tercer libro de la Torah. Para algunos se llaman Levíticos. Vayikra es el nombre original, digamos. Y esta porción nos va a dar una introducción para hablar acerca de, para estudiar acerca de Yeshua y la Torah. La porción entonces es Shemini, que se traduce a octavo. Así es que vamos a leer capítulo 9 del tercer libro de la Torah. Comenzamos en el primer verso y dice así: Y ocurrió que en el día octavo convocó Moshe a Aarón y a sus hijos y a los ancianos de Israel. ¿Qué día? El día octavo. Dijo a Aarón: Toma para ti un becerro para sacrificio hatat y un carnero para holocausto sin defecto y ofrece ante Adonai. Y a los hijos de Israel habrás de hablar diciendo: Tomad un macho cabrío para sacrificio hatat, un becerro y un cordero que sean primales o primogénitos, sin defecto para holocausto, y un buey y un carnero para un sacrificio shelamim. Este sacrificio será para sacrificar ante Adonai y una oblación mezclada con aceite, ya que hoy Adonai se revelará ante vosotros. Tenemos dos ofrendas aquí de las que ya hablamos. Hatat, que tiene que ver una ofrenda, un sacrificio por el error, por el pecado. Lo tomará Aarón, pero también dice: a los hijos de Israel tomarán un macho cabrío para un sacrificio hatat, también por el error o por el pecado. Y después traerán un buey y un carnero para un sacrificio shelamim. ¿Qué es un sacrificio shelamim? Un sacrificio de paz, sacrificio de shalom. Tomaron, verso 5, lo que había prescrito Moshe hasta el frente de la tienda de reunión, y se acercaron toda la asamblea y estuvieron de pie ante Adonai. Dijo Moshe: Esta cosa, lo que ha prescrito Adonai, habréis de hacer, y se revelará ante vosotros la Shejinah de Adonai. Dijo Moshe a Aarón: Acércate al altar y prepara tu hatat y tu holocausto y ofrece expiación por ti y por el pueblo. Y prepara un sacrificio del pueblo y ofrece expiación por ellos, como ha prescrito Adonai. Se acercó Aarón al altar e inmoló el becerro como sacrificio hatat para él. Se acercaron los hijos de Aarón la sangre a él. Untó su dedo en la sangre y puso sobre los cuernos del altar, mientras que la sangre vertió sobre la base del altar. Y el sebo y los riñones y el óvulo cuadrado, el hígado del sacrificio hatat, lo hizo consumir en el altar, como había prescrito Adonai a Moshe. Pero la carne y el cuerpo quemó en el fuego, fuera del campamento, e inmoló el holocausto, y le presentaron los hijos de Aarón la sangre y la echó sobre el altar en derredor. Y el holocausto se lo presentaron según sus trozos y la cabeza, y lo hizo consumir sobre el altar. Lavó las entrañas y las patas y lo hizo consumir junto al holocausto en el altar. Ofreció el sacrificio del pueblo, tomó el macho cabrío del sacrificio hatat, el que era por el pueblo, lo inmoló y lo purificó. Ocurrió. Regreso. Verso 15. Ofreció el sacrificio del pueblo, tomó el macho cabrío del sacrificio hatat, el que era por el pueblo, lo inmoló y lo purificó como el primero. Ofreció el holocausto y lo preparó de acuerdo con la norma.
17. Ofreció la oblación, llenó la palma de su mano de ella y lo hizo consumir sobre el altar, además del holocausto matutino. Inmoló el buey y el carnero, el sacrificio shelamim, que era por el pueblo. Lo presentaron los hijos de Aarón, la sangre a él, y la echó sobre el altar alrededor. Bien, aquí vamos a detenernos un poquito y tenemos aquí una base, dos sacrificios distintos. Una, el sacrificio de Aarón por el error. ¿Cuál error y cuál pecado? Cuando hizo un becerro de oro. Ese quedó ahí constante en Aarón para recordatorio. Él tenía que ofrecer un sacrificio a sí mismo por el error y por el pecado, y después tenía que ofrecer hacia el pueblo. Pero aquí encontramos que al pueblo se le pidió que trajera también un sacrificio, una ofrenda shelamim, una ofrenda de shalom. Así es que aquí encontramos dos cosas. El sacerdote, el Cohen y el sumo sacerdote están como intermediarios ante Adonai en ese punto. Pero también se le pide al pueblo: ustedes traigan con sus propias manos, traigan ofrenda y sacrificio ante Adonai. Aquí tenemos entonces como el paso 1, que fue el culto que se llevaba a cabo en la tienda de reunión y luego en el gran templo por el Cohen Hagadol y los Kohanim. Pero también encontramos que el pueblo venía a presentarse delante de Adonai con algo de sus propias manos, ¿cierto? Ahí está clarísimo. Y eso funcionó todo el tiempo. Los sacrificios de animales eran una parte que se llevaba a cabo, pero el pueblo siempre llevaba también de su propia mano ofrendas y sacrificios al Eterno por sí mismos. Entonces, esta parte es muy interesante. Ahora bien, un punto clave en todo esto, Yeshua y la Torah, ¿y qué tiene que ver esta parashá con Yeshua? Todo. En primer lugar, que en medio entre el Cohen y el pueblo había algo que se presentaba, los sacrificios y los holocaustos, y era la única manera en que podían el pueblo y los Kohanim hacer un servicio al Eterno para presentarlo a Él y que viniera el perdón para todos. Así es que en medio entra siempre el sacrificio, el holocausto, y siempre vamos a ver a Yeshua en medio de todo esto, siempre. Otra parte interesante es el fuego del altar. Tenía que ser en el fuego, tenía que ser quemado, y este es otro elemento importante que lo vemos a través de toda la Torá. El fuego que funcionaba para purificar y para elevar sacrificios, y el fuego que descendía del cielo hacia el pueblo para mostrar la presencia del Eterno. Así es que estos elementos son importantes y lo vamos a ver todo el tiempo en la Torá. Como notas de este capítulo encontramos algo interesante. En primer lugar, nos habla acerca de un día octavo, ¿cierto? Y el octavo día lo encontramos en muchos lugares a través de la Escritura, en muchos lugares y en muchas maneras. Aquí, como al octavo día del primer mes, recordemos que fue hasta después de un año, en el segundo año, que se inaugura el Mishkan, ¿cierto? El segundo año. Y 7 días estuvieron los Kohanim en estudio, en preparación, 7 días encerrados. Esta parte es interesante también porque tiene que apartarse de todo para poder entrar en el estudio de aquello que Moshe tenía que instruirlos para que hicieran el culto perfectamente como tenían que hacer. 7 días estuvieron Aarón y sus hijos encerrados, algo así como un gran taller. Los metió ahí a un taller de estudio y estuvieron 7 días hasta que lograron hacer cada sacrificio de la manera correcta, hasta que concluyeron 7 días. 7 días, 7 veces, cada vez hasta que salió perfecto. Y se completa un ciclo de 7 también, ¿verdad? La semana tiene 7 días y es un ciclo
ellos completan un ciclo de instrucción y de enseñanza. Y entonces en el día octavo, cuando recomienza todo, ellos se presentan delante del Eterno, delante del pueblo, para ofrecer culto a Adonai, en un reinicio, en el octavo, cuando comienza otra vez todo. Así es que esta parte es interesante. Otro octavo tiene que ver con el mandamiento de Adonai, para que cada hijo de hebreos recibiera la Brit Milá. ¿En qué día tenían que recibir la Brit Milá? En el octavo. Concluye un ciclo de una semana para el bebé recién nacido, y en el primer día, al comenzar otro ciclo, el bebé es circuncidado. Tiene mucha importancia entonces hablar del octavo. ¿Por cuántos días hay una fiesta que dura? ¿Cuántos días? 8 días. ¿Cuál es? Sukkot. Son 8 días. Es un ciclo de 7 y hay una reunión el octavo. Así es que todo esto es muy interesante y es como una preparación. Encontramos aquí también la parte de la zarza ardiente. Moshe se encontró con un fuego que no era producido por el hombre. Era un fuego que aparece allí para él, pero era un fuego que venía de los Shamayim, de los cielos, y que indicaba la presencia del Todopoderoso. Así es que encontramos aquí cosas que se relacionan muy fuerte, muy fuerte. Nos vamos hasta el Brit Hadashah y encontramos ahí, en Hechos 2, que hubo como lenguas de fuego repartidas entre los 120 que estaban allí reunidos en ese lugar especial, esperando la promesa que realmente ellos no sabían qué era, pero en obediencia estuvieron ahí por 10 días, esperando, y lo que vino fue un viento recio, sí, pero más allá del viento, dice que hubo fuego, letras, palabras, según las versiones leemos, ¿no? Algunas versiones que dicen lenguas de fuego, lenguas, y alguien se imagina una lengua, pero no, sino más bien era como lenguaje, letras, palabras y letras de fuego sobre los discípulos que entraron a su vida esas palabras, que es la Torah. Es simple y sencillo, aunque es muy profundo también. Y cuando se descubre, uno dice, pero era tan sencillo. Sí, es que es así, de sencillo y claro. La promesa de que el Todopoderoso, más allá de las tablas de piedra, iba a dar sus leyes en las mentes y en los corazones de su pueblo. ¿Y qué es lo que sucede en ese día tan especial, el Shavuot? Yeshua les dice, no se vayan de Jerusalén hasta que sean investidos ¿de qué? De poder. De poder. ¿Y qué es la Shekinah de Adonai? El poder de Adonai. ¿Y cómo se manifiesta muchas veces? El fuego. Así es que vamos encontrando mucha relación en todo esto. Esta es como la introducción de lo que veremos y que será muy interesante. En la historia del pueblo de Israel encontramos un trayecto desde la salida de Egipto, la instrucción para volverlos una nación con leyes, con estatutos, con toda clase de leyes, una legislación completa para todo. Y en ese trayecto se les dan todas las instrucciones. Cuando comienzan el tiempo del culto, que comenzó en el día octavo, el segundo año, ¿verdad? Ahí comienza ya. Y cuando entran a la tierra prometida, entonces será la otra parte. Ya estando en la tierra, cada uno iba a poder sembrar, cosechar, para poder traer sus ofrendas y sus sacrificios. Ofrendas de grano, ofrendas de vino, ofrendas de aceite, ofrendas de harina. Ya que estuvieron en la tierra, tuvieron todo para desarrollar el culto al Eterno y vivir como una nación bendecida. Todo al mismo tiempo. Termina el tiempo de los sacrificios
el tiempo de los Kohanim, como si fuera la preparación, los 7 días. ¿Y qué sucede entonces en ese nuevo inicio? Pues viene la presencia del Eterno, la palabra de Adonai hecha carne entre una estrella enorme. ¿De qué son las estrellas realmente en los cielos? Sino fuego. ¿Sí, verdad? Es luz, es fuego. Y esa estrella, ese astro, lo siguieron esos sabios, porque entendieron que iban a ser un rey. Y fueron para ofrecerle honor a ese rey y le llevaron regalos. Nace ese rey que iniciaría un tiempo diferente para el pueblo de Israel, en donde ya no serían sacrificios de animales, ya no sería un ritual en ese sentido de hacer cosas y llevar animales para sacrificios, para holocaustos, sino que ahora la presencia de Adonai iba a estar en medio de su pueblo, porque dijo: yo haré morada entre ustedes. Y vino esa luz, la luz de Adonai, la Shekinah de Adonai, ese fuego de Adonai, y habitó entre nosotros. ¿Y qué es lo que sucedió? Dice: nacido de mujer y nacido bajo la ley. Así es que estuvo un tanto escondido, pero si nos damos cuenta, no era tanto, porque lo que encontramos es que trataron de destruirlo. ¿Verdad que sí? ¿Y por qué trataron de destruirlo? Las profecías decían que iban a ser un rey. Y entonces el rey de ese tiempo no quería que hubiera otro sino él. Indagó y llegó a la conclusión, le sacó la verdad a los Kohanim de que sí había una profecía y que surgiría este rey y nacería ¿en dónde? En Belén, Betlehem, la casa del pan, y envió allí soldados para matar a todos los niños menores de 2 años. Pasa con Moshe, un libertador. ¿Qué mandó hacer el faraón? Mandó matar a todos los niños varones para que no hubiera un libertador. Detrás de todo esto está el enemigo de nuestra alma, aquel que se opone a todo lo que el Eterno se ha propuesto hacer y lo logrará y lo hará. Pero hay un opositor siempre y debemos estar conscientes nosotros, porque no tenemos lucha contra carne y sangre, pero tenemos la promesa y la bendición de que la Shekinah de Adonai ha sido enviada para que nosotros podamos disfrutar de su presencia, del fuego de su presencia y su ruach dentro de nosotros para estar avivados. ¿Amén? El 8º día en que nace el Adón Yeshua es circuncidado, Brit Milá. ¿Por qué? Porque ese es el pacto de Adonai con los suyos y con su pueblo. Y para todos aquellos que quieren aprender y quieren estudiar, pues aquí hay una clave interesante, porque a Abraham se le dio promesa. Creyó Abraham y su fe le fue contada por justicia, ¿cierto? Pero no fue una fe mental, absolutamente. No fue solo eso. Sino tuvo que actuar. Así como en el Mishkan había la promesa de que Adonai iba a descender, iba a estar entre su pueblo, pero había algo en medio, había que ponerse a cuentas con él. Y cada Cohen hacía sacrificios, y cada israelita, cada hebreo tenía que traer de sus propias manos un sacrificio, una ofrenda para presentarse al Eterno. Así es que esa parte de en medio representa al Mesías Yeshua, quien viene a este mundo para completar y rescatar, no solamente para enseñar y para instruir, como Moshe. Otro profeta levantaré de la altura de Moshe, a él habrán de oír.
no solamente alguien que iba a hablar, iba a enseñar, iba a instruir, sino alguien que es de la misma esencia que el Todopoderoso, que es para reconciliar, porque Él no venía para destruir, sino para reconciliar. Y esta parte entonces es muy importante para todos los que queremos estudiar. ¿Y cómo es esa reconciliación? Abraham le creyó a Adonai y su fe, su emuná le fue contada por justicia, porque oyó, porque aceptó y porque tomó acción. Sal de tu tierra, salió de su tierra. Le dijo, ahora te vas a circuncidar como pacto conmigo, y lo hizo. Entonces él oyó, creyó y actuó. Nosotros somos hijos de Abraham. ¿Por qué? Porque hemos creído, ¿sí? Y porque estamos en la obediencia, nos ajustamos a obedecer. Así como Abraham fue obediente al mandamiento, a la instrucción, nosotros nos ajustamos a ello. Somos hijos de Abraham en un sentido amplio, no solo a medias, no solo intelectual de creer, sino amplio, de obedecer lo que el Eterno decía. Así es que esta parte inicial de la presencia del Eterno viniendo y el enviado de Adonai en un cuerpo humano, desde el inicio es obediencia. El octavo día fue circuncidado. Iba creciendo y se apegó a las instrucciones del Eterno, del Todopoderoso. Día octavo es importante porque es un comienzo, un recomienzo. Por eso nos reunimos en Shabbat, el séptimo día, para tomar toda la bendición y reiniciar, como si fuera un octavo. Empezamos de nuevo. Es un octavo, pero comienza de nuevo, el 1. Y completamos entonces esos ciclos espirituales, esos ciclos que son importantes para nuestra vida. Cuando lo entendemos, entonces recibimos toda la bendición. Y es importante, muy importante, mantener, pues vivimos en este mundo y se mueve a través de su calendario romano, gregoriano, y nosotros estamos aquí en medio de todo, cómo se manejan las cosas, cómo se viven los días, cómo se guardan los días, pero nosotros estamos conscientes de que aunque estamos en este mundo, no somos de este mundo, sino que tratamos de apegarnos a las instrucciones del Eterno, siguiendo la instrucción y siguiendo las pisadas de nuestro Mesías Yeshua, quien igualmente que Abraham va a circuncisión, igualmente que Abraham está en obediencia a lo que está escrito. Y cuando llega el cumplimiento de su edad, la edad necesaria, la edad en la cual todo joven hebreo ya podía ser independiente, él entonces inicia su servicio al Eterno para ser ese segundo Moshe, ese gran profeta a quien deberían de obedecer todos y que sería el gran libertador, no solamente en el terreno físico, sino también en el espiritual. Así es que vamos a ir aprendiendo mucho más cosas acerca de la Torá y Yeshua el Mesías, porque este es como la base, la plataforma, y vamos a ir entrando en cada punto que será de verdad muy interesante llegar a conocer todo esto, porque así como esas letras, palabras de fuego de Hechos 2, verso 3, así también en Lucas 12, 49, dice que Él hace de sus ministros llamas de fuego. Encontramos otra vez aquí ese fuego que no es producido del hombre, sino que viene de los cielos para traer la presencia del Eterno. Vamos a ver en Yeshua, después Él les otorga de ese poder, de ese fuego poderoso de Adonai a sus discípulos, pero aquí hay un entonces interesante. Necesitamos conocer un poco más a Yeshua dentro de la Torah para que podamos llegar a esa comprensión como discípulos de Él, como talmidim de Él, y que nosotros experimentemos también recibir todo ese fuego
de su poder, de su presencia, la autoridad que nos da para ejercerla hacia afuera. Entonces, este tiempo va a ser interesante. Esta es la base, es la plataforma solamente, pero vamos a ir aprendiendo muchas cosas. Vamos a ir avanzando y vamos a ir conociendo mucho más quién es Yeshua en los tiempos en que Él vivió como un hebreo, como un judío. Va a ser muy interesante y nos va a ir llevando a una comprensión más amplia de verdaderamente a quién estamos siguiendo. ¿Sí? No estamos siguiendo un mito, no estamos siguiendo una figura solamente como un ser místico, como la mayoría de las religiones. No estamos siguiendo a un personaje que como que viene a abrir la llave de la cárcel y cada quien haga lo que quiera. No, estamos hablando de el Mesías, que será también el rey de su pueblo. Tiene esa autoridad para ser el rey y que nosotros le honremos como el rey, pero todo el mundo tendrá que doblar su rodilla y tendrá que confesar que Yeshua es el amo. Yeshua es Adonai. Él es el amo. Así es que en ese entendimiento iremos escalando y esperemos que todos los que estamos aquí crezcamos, todos los que nos puedan ver, que puedan aprender a través de estas enseñanzas, comprender mucho más y convertirnos en esos discípulos del nivel y la altura que Él espera de cada uno de nosotros. Llegar a ese nivel, que podamos comprender, pero más allá de comprender cosas y aprender cosas, que lleguemos a estar también nosotros con esas palabras, esos lenguajes, esas voces, esas letras de fuego sobre nuestra vida, y que se mueva en nosotros, a través de nosotros, ese poder de Adonai, esa Shekinah de Adonai, la cual Él prometió a sus discípulos, porque sus enviados tenían autoridad sobre los espíritus inmundos, tenían autoridad sobre las enfermedades, tenían autoridad sobre muchas cosas. Así es que nosotros vamos por todo eso. ¿Y cómo se va a lograr? No solamente creyendo, no solamente esperando, sino con obediencia. Y esto lo vamos a ir aprendiendo poco a poco. Así es que el culto al Eterno, al Todopoderoso, es lo que traemos con nuestras manos, en parte, pero lo más importante, esto sí, pero lo que es más grande que eso es nuestra obediencia, nuestro servicio a Él, nuestra sumisión a Él. Así es que este tiempo va a ser interesante. Solo les dejo entonces estos pasajes para irlos analizando. Hechos 2:3, Lucas 12:49, Revelación, Apocalipsis 1:14, 2:18, 19:12. Nos va a llevar a comprender toda esta fuerza que había en el Mesías Yeshua, con ojos como de fuego, pues Él miraba a las personas y no tenían que decirle nada de nadie, pues Él llegaba a conocer, mirándolos a todos, quién eran, cómo eran, qué hacían, qué intenciones había en su corazón. Así es que ese fuego del Eterno tiene que ver con su poder, con su autoridad, con el conocimiento, con discernimiento, muchas cosas que son importantes y que nosotros lo vamos a ir descubriendo cada día más. Y necesitamos leer entonces la porción que sigue en la semana, para que entonces arranquemos con fuerza y con más porción de la escritura, más base escritural. Iremos entonces a estudiar capítulos 12 y 13 de Vayikra, de Levítico, el tercer libro de la Torah, capítulos 12 y 13. Y ahí vamos a arrancar para ir conociendo y profundizando acerca de la Torah y Yeshua, y que pueda ser de bendición, ir más allá de lo que hemos aprendido en todo este tiempo, profundizar mucho más
y que toda persona que pueda entrar y crecer en ese entendimiento que nosotros tenemos, pues que sea para su propia bendición, para su crecimiento, y que el Eterno haga su obra en cada vida, perfeccionándonos, acercándonos a Él, conociéndole más y experimentar sobre todo sus bendiciones, su liberación, su poder en nuestras vidas, y que recibamos autoridad para poder servirlo y que otros lleguen a conocerlo, dar a conocer las bondades del Todopoderoso, su amor, su fidelidad hacia nosotros, que otros también le conozcan, que otros también experimenten todo esto en sus vidas y que vengan a libertad y que aprendan a darle culto como Él lo merece, con alabanza, con adoración, con danzas, con júbilo, porque grandes cosas ha hecho Adonai con nosotros y por eso estaremos alegres. Que así sea, que el Eterno traiga bendición a nuestras vidas. Así es que nos preparamos la siguiente semana, pues arrancamos de una manera así muy fuerte ya y vamos a ir checando algunas escrituras de Mateo, Matitiyá, y algunas que están en Lucas como inicio solamente, y vamos a ir aprendiendo, profundizando en quién es Yeshua, la Torah y Yeshua. Que el Eterno traiga bendición a nuestras vidas. Así es que hoy, aunque quizás fue muy corto esta parte, pero ponemos las bases, que de ahí inicie todo. Hay que repasar entonces la enseñanza, ir a los pasajes de la Escritura, repasarlo, y nos quedamos ya listos para que la siguiente semana podamos ir más rápido, avanzando, completando lo que hace falta en nuestras vidas, entendimiento, sobre todo, comprensión y entendimiento. Porque podemos leer, podemos ser muy buenos para memorizar y tener mucha escritura de la mente saliendo por la boca, pero necesitamos también y sobre todo comprensión y entendimiento. Así es que el Ruach de Elohim traiga a nosotros mayor entendimiento de su verdad, de su Torah, de su Mesías, y que seamos bendecidos. Amén. Pónganse de pie y vamos a pedirle al Eterno que nos bendiga. Que el Eterno y Todopoderoso bendiga nuestras vidas. Yevarejeja Adonai Yahweh Beishmereja. Yair Adonai Panabeleja Bijuneja. Yisa Adonai Yahweh Panabeleja. Beyasem Leja Shalom. Beshem Yeshua Mashiach Sar Shalom. Que el Eterno y Todopoderoso te bendiga y te guarde. Que alce su rostro favorablemente hacia ti, te guarde, te dé su paz. La paz de Yeshua en cada vida, en cada corazón. Su presencia dentro de nosotros nos conforte, nos fortalezca, nos bendiga. Gracias, Abba. Bendito eres, poderoso. Amén y amén. Gracias, hermanos. Hasta la siguiente semana. Entonces, si pueden compartir este video con sus amigos y que otros más puedan estar en estas enseñanzas. Shalom, buena semana, bendiciones.